Yo he escrito un par de cosas y él escrito el resto. Que es nada más que el punteo que hacen ustedes del tema que vamos viendo, eso tiene que subir. Sí, lo que se ve en clase. Eso le va a servir para llegar al texto, ver los puntos más importantes y para preparar el final. ¿Está? Entonces, ya hemos comenzado con Bombini y hemos leído las primeras dos páginas, ¿verdad? Hasta donde llega a la propuesta de Otto Cossettini e Iglesias. ¿Así era? Por la página anterior. Ahí en el documento este también se llama hiperapunte porque tiene que ver con lo que es el hipertexto. ¿Saben qué es el hipertexto? No, bien. El hipertexto es el texto que comúnmente tenemos en internet. Cualquier cosa escrita en internet. ¿Han visto que tiene secciones donde ustedes hacen un clic y lo lleva a otro texto? O lo lleva a una publicación o un video, lo que sea. Eso se llama hipertexto. Entonces, si ustedes entran al documento que estamos construyendo, van a poder tener acceso a el documento de Bombini, o sea, el artículo que él escribe, y a documentales sobre Olga Cossettini y el maestro Iglesias, para que sepan quién es y cómo trabajaron en clase. Entonces, cuando vean letras en azul, esos son los links. Por ejemplo, dice Olga Cossettini, está en azul. Si ustedes hacen clic ahí en Olga Cossettini, les manda a YouTube al documental sobre ella. Igualmente, el texto de Bombini está publicado solo, pero también está en ese hiperapunte. O sea, para que tengan acceso, no sé, que no digan, no, pues, bueno. ¿Está? Prueben cuando tengan internet, si es que pueden, si es que lo entienden cómo funciona, y cualquier cosa van preguntando. En ese hiperapunte también pueden poner las cosas que no entienden. Por ejemplo, alguna duda que les haya quedado, la anotan ahí. Y la trabajamos en la clase siguiente. ¿Está? Bien. ¿Y otra gente que está acá? ¿Quién falta acá? Entonces, de acuerdo a ese documento que estoy diciendo, vimos la clase fue de Bombini y la literatura en la escuela. Y el primer punto que discutíamos era la literatura en la escuela como algo controvertido. Porque es controversial y al mismo tiempo algo que se enseña desde el inicio de la escuela. Ahí ya dije que controvertido alguien había preguntado qué es lo que era, qué significaba. Entonces ya después doy un enlace, una definición del RAE, para que hacen clic ahí en controvertido y ya les sale el significado. Entonces aquí voy tratando de anotar tanto su duda como las cosas importantes que dicen. El segundo punto que veíamos era el concepto de cultura de Bombini, de literatura, perdón. Era el concepto de literatura como una práctica cultural autónoma. Y la pregunta que quedaba, ¿por qué la caracteriza de esa forma? El otro tema eran los mandatos a los que fue sometida la literatura en la escuela, moralizantes, psicológicos, éticos, y un par de modelos como ejemplo de una clase de literatura como una práctica cultural autónoma. Era el caso de Olga Cossettini, que le acabo de decir, la Escuela Serena y la del maestro Iglesias. Y ahí el compañero también hace su aporte y dice: en la clase de literatura
en la clase es algo controvertido porque se discute. ¿Para qué sirve enseñar? Si es que hay que enseñar. Se planteó la pregunta en clase: ¿para qué sirve enseñar literatura en la escuela? Llegamos a las siguientes conclusiones. Sirve para fomentar una postura crítica, porque es un derecho. La literatura forma parte de la cultura y como tal es un derecho al que todos deberíamos poder acceder. Para acceder a un nuevo nivel de lectura, podemos leer mejor en ese nuevo nivel de lectura. Bien. Son muy importantes los apuntes que ha subido él, porque ahí está la pregunta de ¿para qué enseñar literatura en la escuela? ¿Verdad? Fácil. ¿Cómo les va? Bien. Y ahora le tengo que sumar, unido a las cosas que sube él, le podemos sumar cuál es el lugar de la teoría literaria en la escuela. ¿Cómo sería, profe? ¿Cuál es el lugar de la teoría literaria en la escuela? Que ya se comenzó a hablar justo María José. De la teoría literaria. Sí. ¿Qué vieron ustedes de teoría literaria? ¿Cómo le va? ¿Ya han visto teoría literaria? Sí. ¿Qué cosa, por ejemplo? Bien, eso ya es teoría literaria. La definición de género literario. A partir de la definición de género literario, ya podemos tener una teoría en la que se fundamenta nuestra clase. O sea que el profesor de literatura es normal que leamos y vemos qué onda. No, hay una teoría detrás que lo sustenta. Quizás muchas veces no sea necesario que yo les enseñe la teoría a los chicos, pero la teoría es lo que sustenta todo, mi actividad, todo lo que yo haga. Por ejemplo, yo quiero enseñar qué tipo de cuento han visto. ¿Cómo? ¿Qué tipo de cuento han visto? Por ejemplo, ahora estamos viendo el de... El policial. Por ahí, ustedes proponen una clase con 6 cuentos policiales. Y no necesariamente les dicen a los chicos qué es el cuento policial, sino que les muestran cuáles son las características. Entonces muestran 6 cuentos con detectives, 6 cuentos con misterios y 6 cuentos con diferentes tipos de sospechosos y cómo se resuelven. Entonces los chicos, a medida que van leyendo literatura, van aprendiendo el género, van aprendiendo a leerlo. Pero eso se puede lograr porque el profesor de literatura tiene la teoría sobre el cuento policial. Entonces están accediendo a la literatura a partir de la lectura literaria en clase, sostenido por una teoría literaria que es la que manejan ustedes. Ese es el saber especializado. ¿Puedes repetir eso, profe? Bien. Propone una clase que es enfocada en el contacto con la literatura, el cuento policial en este caso, y que es esa clase está sostenida por una teoría literaria. Nosotros vimos en Argentina 2, el género fantástico, pero primero vimos el concepto de fantástico de acuerdo a un autor, ¿puede ser algo así? Claro, Para más eso porque está en nivel superior. Claro. Pero en el nivel secundario, lo ideal es que primero vayan a la literatura. Primero lees. Claro. Y lees, a partir de esa lectura llegas a la teoría. ¿Comprendés? Ah, claro, o sea, proponiendo, digamos, un cuento. Claro, primero le muestras el cuento. Sí. Y vos, como sabés cómo se lee un cuento fantástico, Claro. le enseñas a leer un cuento fantástico. Le enseñas que busque las características que ven en el cuento. Sí. ¿Comprendés? Ahora entiendo. Cuento fantástico me habías dicho, perdón. Sí, no, el año pasado yo hice práctica y nosotros vimos el cuento fantástico. Bien. Y lo hicimos de esa manera, la profe nos ayudó. Bien. Vimos el cuento y después nos hizo hacer afiche donde ponemos las características, pero ellos tenían que ir diciendo qué características eran.
Claro. más o menos que le parecía que... Claro, no le han dado, por ejemplo, todo a los chicos, ¿verdad? No le dan todo. No. Le dan el cuento directamente. Claro. Y vos sos la que lees todo. Claro. Y vos sabés lo que te dice. Entonces vos haces lo que se llama transposición didáctica. Claro. Y le enseñan a leer. Claro. Exactamente. Por eso te digo que la teoría literaria es la que sostiene la actividad del docente. Claro. No es leer por leer y leemos el loco. No, es que esa teoría te tiene que ayudar a vos para enseñarle a leer más en profundidad a los estudiantes secundarios. Quizá le das teoría, pero siempre sustentada en el cuento. Claro. ¿Comprendés? Pues como para que unan lo que van diciendo ellos, unan las observaciones, le afirmas la teoría. Y ahí sí ya se dicta o se pasa el protocopio, lo que vos quieras, pero primero es ese contacto con la literatura. Eso tiene que ver con los métodos científicos. ¿Han visto en lingüística o en... No, ya tienen lingüística, ustedes de verdad tienen lengua española, tampoco tienen gramática. ¿Han visto los métodos científicos? Bien. Hay diferentes formas de llegar a un conocimiento científico. Dos de esas formas en el método inductivo y el método hipotético-deductivo. El método inductivo pasa de la observación, o sea, observo una realidad y comienzo a ver ahí cuáles son los patrones, cuáles son las cosas que se repiten en esa realidad y elaboro una teoría. General. ¿Cómo? General, ¿verdad? Claro, es una teoría general. Por ejemplo, me siento en la plaza y empiezo a mirar la plaza y noto que cae una hoja, noto que se cae un changuito, se cae una señora. En determinado momento muchas cosas caen. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué todo se cae? ¿Por qué las cosas caen? ¿Quién es lo que hace eso? ¿La verdad? Claro. ¿Qué hace? Pase, ¿cómo le va? Buenas noches. Justo estaba en Sir Isaac Newton. Entonces, a partir de esa observación, es que yo puedo ver cierta regularidad, ciertas cosas que se repiten. Y hago una teoría sobre eso. Cuando ustedes le dan 6 cuentos a los chicos de policial o de fantástico, ¿qué es lo que van a ver? Las cosas que se repiten. Van a decir, en estos cuentos hay siempre un detective o alguien que resuelve un enigma. Y hay un ayudante que es el que le cuenta la historia. Ahora, no es tan fácil como eso. Ustedes le tienen que inducir a los chicos que miren esas cosas. ¿Se entiende? Entonces, con preguntas clave ustedes van haciendo que los chicos saquen conclusiones, que entiendan un poco más del cuento. Entonces, ellos te van a decir en el momento, en todos los cuentos hay un detective. Bien, empezamos por ahí. En todos los cuentos de este tipo hay un detective. ¿Qué es lo que hace el detective? Hace esto y ya va formando la teoría. ¿Entiendes? Obviamente nunca van a llegar a la teoría tal cual la dice Todorov, pero ¿cómo le va? Fácil. Lo importante es que ellos se pongan a pensar en lo que pasa en la literatura. ¿Qué es lo que pasa cuando se van formando esa forma de escribir particular que es la literatura? ¿Se entiende? Otro método es el método hipotético deductivo, que yo primero tengo una hipótesis sobre algo. Y digo, por ejemplo, ellos llegan tarde porque el colectivo no pasaba. Pero yo no sé en realidad por qué llegan tarde. Una de las posibilidades es, ¿verdad? Entonces, a partir de esa hipótesis que yo tengo, yo tendré que buscar pruebas que me confirmen o me nieguen eso que yo digo. Entonces empiezo a deducir, bueno, ¿dónde viven ustedes? Bien, toman colectivo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa hipótesis podría ser verdadera. ¿O no? Bien. ¿Cada cuánto pasa? ¿Qué colectivo toman? ¿Tradio? Sí. Bien. ¿Cada cuánto se ve que pasa el tradio? Bien, esa es otra duda. Entonces yo para confirmar eso con certeza debería llamar al tradio. Es decir, ¿cada cuánto pasan los viernes a la noche? Mire, profesor, mejor no nos ponga de ejemplo.
No le puedo otro ejemplo. El que llega tarde es ejemplo acá. Qué malo. Entonces, yo voy elaborando hipótesis a partir de todo lo que comienzo a sospechar. Para poder llegar a la verdad, a ver si mi hipótesis, si la primera hipótesis que yo tenía, o hipótesis 1, es verdadera o es falsa. Realmente recién llegan o ya estaban acá. ¿Alguien las ha visto antes? Bien. Si alguien las ha visto antes, mi hipótesis 1 es falsa. ¿Por qué? Porque no ha dependido del colectivo que llegue tarde. Puede ser que sea verdad que el colectivo, el tradio anda mal, pero ella me iba a 6 de la tarde. Entonces no dependía del colectivo, es este caso llegar tarde. Depende de otras cuestiones. Y ahí tengo que voltear toda mi teoría y empezar de nuevo. ¿Qué es lo que sucede en la literatura? Por ejemplo, como lo vemos superior, muchas veces el método hipotético deductivo. ¿Por qué? Porque te dicen, el cuento policial tiene estas características. Un detective, un misterio, un ayudante del detective que cuenta la historia y el narrador, y después vamos a leer los cuentos. ¿Se entiende? Claro. Primero, es la teoría, la hipótesis y después la realidad. Después vamos a ver si eso se cumple en los cuentos. Entonces puede ser que se confirme la teoría o no. Entonces, pueden encontrar que 6 cuentos digan eso. Entonces, la teoría que estamos leyendo está bien. O que en esos 6 cuentos haya 2 que no hay detective, por ejemplo. Entonces decimos, la teoría de todo lo está mal. Porque son cuentos policiales, pero no se cumple la teoría. ¿Está? Bien, esas son 2 formas de llegar al conocimiento científico. Pero fíjese que siempre se busca la prueba. Y que la prueba sea objetiva. Que parta de la realidad, que es la literatura en nuestro caso. Bien. ¿Por qué estamos hablando de esto? El saber especializar. Bien, porque comenzó hablando de esto a partir de cuál es el lugar de la teoría literaria en la clase de literatura del secundario. ¿Verdad? Entonces, el especialista, el que sabe la teoría, es el docente. Quizás los chicos son muy buenos leyendo, quizás te sacan conclusiones muy buenas, pero seguramente no son los que manejan la teoría. Entonces la teoría te sirve de apoyo para ayudarlo a ese que sabe un montón a leer mejor todavía, o a entender esas técnicas de narrativa que no la va a tener por sí solo. Bien, entonces, Bombini, si bien no dice esto en el texto, podemos ver que lo está pensando. ¿Por qué? Porque te está diciendo, lo primero que tienes que hacer con la literatura es dar literatura, como a la escuela. No leas literatura para enseñar psicología, para tratar problemas de psicología. No es para eso. Por eso la definición de la literatura es ¿cuál? Es una... Esa es su definición, que también está bien, pero no es la que dice Bombini. ¿Se ha encontrado? ¿No? Es una práctica cultural autónoma. Es autónoma porque no depende de otras prácticas. No depende de la psicología para entenderla, no depende de la ética, de la moral, depende solamente de la literatura. Entonces, en el mundo de la literatura, como práctica cultural autónoma, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ciertas ideas que circulan ahí. Por ejemplo, la idea de ficción. ¿Cómo están con esa definición? ¿Más o menos? ¿Nada? ¿Cómo? A ver. La que es la imitación de la realidad con Ajá. siempre. Bien. Por ahí va. En la definición de ficción sería, es un pacto entre el escritor y el lector, que lo que se está leyendo no es verdadero, es imitación de la realidad como es él, pero tampoco es una mentira.
Entonces, si no es verdadero y no es mentira, ¿qué es? Es ficción. ¿Se entiende? ¿Qué cambia? El que escribe literatura no te quiere engañar. Cuando nosotros leemos literatura, tampoco nos estamos engañando. Aceptamos entrar en ese mundo que es la literatura. Igualmente, cuando vamos a ver una película, no discutimos que Iron Man pueda volar, por ejemplo. No decimos eso, es imposible. Ese no se llama así, se llama Robert Downey Jr., es un actor, ¿verdad? Porque aceptamos ese mundo de ficción. La diferencia con la mentira, ¿cuál es? La intención. En la mentira te quiero engañar. Te oculto la verdad deliberadamente. O sea, hay intención de engaño. Y yo me creo la mentira, no porque sea Gil, sino porque es la mentira. Hay una intención de engañarme, hay creación también, pero con la intención de engañar. ¿Está? Entonces, cuando leemos literatura, tenemos presente ese concepto. Aunque no lo sepamos, pero lo entendemos. ¿Por qué no entendemos el concepto de ficción, aunque nunca se lo hayan dicho? ¿Cómo aprendemos lo que es ficción sin saber lo que es la ficción? Con la interpretación. Claro. Porque desde chiquito nos vienen contando cuentos. Y en los cuentos se relatan cosas que no Claro. pasan. ¿No? Y el chiquito, cuando vos le contás un cuento, sabe que no es verdad. O empieza a sospechar que es verdad, que no es verdad. ¿Comprendés? Y empieza a preguntar, por ejemplo, ¿pero eso pasó de verdad? Y vos decís, no, es un cuento. Entonces, va aprendiendo a partir de la práctica. ¿Cómo aprende lo que es ficción? Porque le han contado cuentos alguna vez. Entonces, esa práctica, contar cuentos y escucharlo, es lo que te hace entender el concepto de ficción, aún sin conocerlo. Aún sin saberlo con estas palabras yo he dicho, pero entiendes cómo funciona. Bien. ¿Qué otra idea hay dentro de la literatura? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo la pregunta? En la literatura está la idea de ficción, implícita, ¿verdad? Sí. ¿Qué otra idea pueden ver ahí? ¿Qué otra idea podemos Sí. ver en la literatura? Que sea exclusiva de la literatura. Por ejemplo, los poemas. Lenguaje. Ajá. Ese uso especial del lenguaje. Hay una forma de usar el lenguaje que no se lo usa, por ejemplo, en la Gaceta. Recursos. Todo eso implica que vos estás aceptando ciertas ideas. ¿Por qué no me decís que tengo un ojo lindo directamente y me decís que mis ojos son dos luceros? Porque estamos en literatura, no estamos en geografía. Estamos hablando de literatura, entonces tratamos que las cosas sean más lindas. La literatura, ¿cómo? Claro, embellecer el lenguaje. Entonces, es un trabajo sobre el lenguaje, con el lenguaje. Todas esas ideas están implícitas en la literatura y se aprende a partir de la práctica. Entonces, de ahí la importancia de cada palabra que pone Bombini en esa definición, práctica. Algo que se hace en la sociedad. Por eso la palabra cultural también. Porque la literatura se la lee de acuerdo a la cultura en la que está inscrita. Cada cultura tiene su forma particular de leer. En nuestra cultura leemos de determinada manera. Tanto lo que tiene que ver con lo físico, que sería la dirección de la lectura, por ejemplo. Leemos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿verdad? Y entendemos la literatura de cierta forma. En otras culturas seguramente es diferente. Y dice que es autónoma, porque bueno, ya hemos trabajado eso, porque dice que no depende de otras prácticas. Puede ser que podemos tener cuentos de psicólogos, podemos tener cuentos de moral, pero lo que es la literatura no depende de eso. Puede trabajar con eso, pero no es requisito. De ahí también la importancia de que ustedes tengan su propia definición en la literatura. ¿Eso han visto en el pasado? ¿No? Sé que el año pasado había mucha licencia, ¿no? Hemos tenido lecturas literarias que hicieron después de agosto, a fines de septiembre.
mucho tiempo. Bien. ¿Se va entendiendo cómo va esto? Más o menos. Bien, si está más o menos, está bastante bien. Entonces estamos No sé, viendo. pero resulta que los párrafos han hecho como 10.000 cosas ustedes, le hablo de 10.000 cosas del texto. Sí, Hay es que. un párrafo, así que no sé, me imagino que faltan como 200 Es que estamos. Es verdad. Es que estamos viendo cada palabra No. de esa definición de literatura. Estamos haciendo como un hipertexto. ¿Qué es un hipertexto? Ay, se ve un poquito por acá. Bien, en la. Todo esto me sale bien dicho. Un texto grande. En los últimos meses de la materia vamos a ver lectura y escritura en contextos digitales. Lo que está haciendo usted ahora. ¿Qué está haciendo? Escribiendo en internet, ¿verdad? En contexto digital, que es el celular. Sí, De eso. pero ¿qué es lo que Como ve un montón de cosas, no se imagina la locura que no se no me imagina. parece que los chicos escriben porque ni escriben, escriben todo abreviado. Bueno, por eso escribió, ¿no? Sí, pero no sé dónde se puede. Bien, hay que poner. Está pidiendo duda, bien, anota esas Es dudas. difícil hacer escribir chico. Sí. Sí, muy difícil. Yo hice la práctica el año pasado. Por ejemplo, donde todos los chiquitos el teléfono, ellos no tenían internet y acá lo de práctica tenés que manejar las cosas tecnológicas. Los chicos van a tener el teléfono para WhatsApp y si es que quieren. Y bueno, WhatsApp ya tiene un montón de cosas. No, porque si usted no tiene internet, ¿cómo va a trabajar con los chicos? ¿Por qué no me está diciendo que tiene WhatsApp? Por eso es si es que tiene, no Ah. tiene. En la escuela no Igualmente, tiene. A lo mejor tienen en su casa, pero ahí la mayoría no tenía. Igualmente el celular sin internet tenemos Sí. una aplicación que ya vienen desde el celular más viejo para escribir. Por ejemplo, ¿Aplicaciones notas. para escribir? Sí, notas. No, si poner debe haber 40, capaz que es. No sé si 10 tienen el teléfono mejor. Bien, esa es una de las primeras cosas que vamos a ver después. ¿Se escribe? ¿Es necesario escribir hoy en día? ¿Estás segura? ¿Cómo para qué? Mando mensaje. Escribirlo para Mando mensaje. que llamamos, que. Berta, el último día de junio parcial. Yo lo uso audio por eso. Bueno, usted. Comenta las reacciones ahora. ¿Cómo? Antes, las reacciones. Ajá. Antes todo comentar, Sí. decían que está divertida, no, ahora solamente le dan, me divierte, me gusta. Claro. El stick. Ya. Fíjense si. Por ejemplo, ahora se está discutiendo ya que si es necesario o no escribir en letra cursiva, por ejemplo. ¿No sabe usted escribir? No, ni el letra del cargo, no sé yo. Te lo juro, Bien, no. porque ya no es tan necesario. Eso se me hace para mí. No sé. No, te lo juro. No, yo no sé. Claro, piensen, ¿para qué sirve escribir en letra cursiva o letra carga? Para poder expresarse como bien escribir. Bueno, con letra de tipo, otro tipo de letra también puede. Sí, pero eso digamos, no. Sí. Gusto, no sé. Claro, por gusto, sí. Sí. Tiene que ver con la caligrafía. Claro, caligrafía ya nos enseña. Claro, no es retirado como de antes. Claro. Qué hermosa caligrafía. Sí. Yo tengo una cañita ahí con el escrito. Me sale horrible, pero bueno. Sigamos con esto. Sigamos con esto. Entonces, Profesor, aparte, digamos, por ejemplo, ¿ustedes enseñan en escuelas secundarias? ¿cómo? ¿Ustedes enseñan en escuelas Sí. secundarias? ¿Y cómo son sus alumnos? ¿Escriben mucho? ¿Hacen esas preguntas que nos preguntan a nosotros? Sí. ¿Y qué contestan ellos? Oh, ¿Que ellos escriben mucho? No, ¿cómo qué pregunta piensa? ¿Cómo qué pregunta? Le hago yo a ustedes. no, ¿en qué ellos utilizan la escritura? En el Ah. teléfono, por ejemplo. No sé si tengo un trabajo acá.
Porque todos lo van a escribir por el celular. No van a escribir todo por el celular. Tienen que hacer tareas de escuela, escriben en la carpeta. Si tomas apuntes, escribís en el cuaderno, no todo el celular. Para tener todo audio, todo en el celular, tenés que tener un celular que tenga una memoria bastante buena. Porque si no, igual las aplicaciones. ¿Igual que? Igual que las aplicaciones como lo hacen. Bueno, es que Yo no puedo este es el mío, ¿verdad? Y ahora hay que discutir todo eso. Antes Sirve de para ver, escribir las contraseñas también, profesor, de cualquier ¿cómo? cosa que uno no quiera tener en los dispositivos. Escribir sirve para escribir contraseñas que no se pueda. tenemos que ver la sintaxis de la contraseña, cómo proponer buenas Para que no nos roben la contraseña en el dispositivo, ni ya sea en celular, ni nada, digamos. Entonces uno le escribe eso en papel también. Sí. Antes de ver todo eso, vemos dos conceptos que son accesibilidad y disponibilidad, que son bien importantes para todo. Y ahí nos peleamos con todo el mundo. Bien, sigamos con esto. ¿En qué parte vamos? Hablamos del conocimiento científico en lugar de la teoría literaria. La literatura se lee de determinada manera. Bien, ¿cómo será la literatura en la escuela? ¿Cómo se da la literatura en la escuela? Bien, hay esto porque es un derecho. Bien. Ahora sí vamos al texto. Entonces, profe, en lugar de la teoría literaria en la escuela, sería que es la base que tiene que tener el docente Sí, para que los alumnos puedan hacer bien esa lectura, digamos, claro. juntarse bien con el texto, o sea, con cada clase de texto, digamos. Sí, ¿Esa sería verdad la respuesta? exactamente. La base y el sustento. El sustento. Base entendida como el sustento, ¿no? Como más bajo. Claro. Porque vos decís básico, por ejemplo. No, y base, claro, como la base. Bien. Algunos autores, por ejemplo, dicen el lugar de la teoría literaria en la clase de lengua es subterráneo. Se quiere decir lo mismo, o sea que es lo que sostiene, lo que está de fondo en cada consigna que debemos dar nosotros. Entonces, no se trata solamente de dar consignas, sino que consignas que apunten a algo. Ya sea a la interpretación, a analizar el género, o lo que sea, pero la consigna tiene que servir para algo. Bien, después habíamos hablado de los dos ejemplos que da él, que de la Escuela Serena. ¿Quién quiere leer? Por aquí. Página 3 del PDF. Por su parte empieza. ¿Está leyendo el PDF? O sea, segunda página, al final comienza. Por su parte. ¿No tiene así? ¿Ah? Sí. Ah, aquí está leyendo la versión. Bien. Ahí está. Página 57 de la fotocopia. Segunda parte, último párrafo del PDF. Por su parte, el maestro Luis Iglesias lleva adelante experiencias en el ámbito de la escuela rural. ¿Cómo le va? ¿Qué pasa? ¿Pero qué tipo de experiencia es la que hace él por llegar tarde? Dedica un espacio significativo a la literatura en la formación de lectores. En el capítulo 7
lectura y literatura, de su libro La Escuela Rural Unitaria, sostiene la importancia de la existencia de una biblioteca mayor, en la que habrá libros de texto, manuales, enciclopedias y también volúmenes y colecciones de cuentos, novelas, poesías y narraciones, generalmente reducidas o adaptadas de la poesía universal. Los libros cumplirán los requisitos de estar bien impresos, de tener abundantes ilustraciones y ser elegidos entre los que realmente puedan interesar a niños de edad escolar. ¿Se acuerdan lo que decía José, era que se sentaba? Sí. ¿Qué decía José? Que hay que enseñar a los alumnos de acuerdo a los intereses de ellos. Bien, y él decía, deberíamos mostrar todos los libros y que ellos elijan. Es algo parecido a lo que sucede acá. ¿Qué no había José? No son José. Bien, ahora le podemos hacer una recomendación a José, porque él decía, darle todos los libros a los chicos y que ellos elijan. ¿Qué es lo que dice acá? Y acá dice que hay que tener una variedad de textos para que puedan elegir novelas, cuentos, poesía. Que tiene que estar bien impreso, que tiene que ser bien variado. Se tiene que tener una buena presentación los libros. Bien, ¿y qué más? ¿No tiene ninguno ahí? Está hablando, pero no sé si Ahí está. Ahora sí, mira la que aparecen ahora. Otra condición, profe, es la presencia del maestro lector, que conoce todo el texto ese. Bien, ahí está la clave. Tiene que tener un maestro lector que conozca ahí todos los textos y los seleccione. O sea, una primera gran selección del maestro. Vos elegís 100 libros y llevas a la escuela. Sí, y yo tengo que conocer los 100. Y tenés que conocer los 100. Porque de esos 100... ¿Cuántos libros allá? Entonces le tengo 3. Martín Guillermo, Facundo y... La presencia son muy difíciles. Bien, por eso el maestro tiene que ser lector. Para no llevarle el libro feo, sobre todo. Porque hay libros feos que tienen hermosas tapas. Y si yo no sé qué libro es, voy a elegir uno que tenga linda tapa. Porque es lo más que se suele hacer. Claro, primero que me llama la atención. Ahora, me estoy formando como lector y me reclavo en 5 libros que elegí. Bien, el maestro te dice, elige 5 libros que obligatoriamente vas a leer todo el año. Entonces, elige un libro, está horrible, elige otro, está horrible, elige otro, está horrible. O sea que todas las vacaciones tenés que leer el libro. Deberías mandar una clase de literatura todo el año, que es horrible. En cambio, si tenés un maestro lector que te dé a elegir entre buenos libros, hay más chance que te formes como un lector si te ha gustado lo que has leído. O sea, tenés que elegir de una selección que hace el docente. Y ahí viene otro tema también importante, que es el canon. ¿Qué es el canon? Las reglas. Sería con los libros, digamos que Las reglas. que deben trabajar las poetas. Claro. Obligadamente, digamos, que vienen de arriba de los ministerios, que son los textos que hay que trabajar. Bien. No puede, digamos, entonces. En sí, por ejemplo, el docente puede elegir otro Sí. o tiene que trabajar en Sí, puedes trabajar otro. ¿Sí? Sí. Pero tenés que ser un lector. Tenés que hacer buenas propuestas. Ese es el problema. Te digo problema porque en la vida que llevábamos nosotros, por ejemplo, yo, los viernes trabajo a la mañana, a la tarde y a la noche. Entonces realmente me queda muy poco tiempo para leer. Además tengo un hijo que no duerme siesta. Tiene una energía impresionante. ¿Cuánto es 4. Sí.
Entonces, Cambia la foto, ¿no? no, querés hacerlo bien. Querés hacerlo bien, entonces la dejo ahí. Lo recuerden así, hermoso. No, no. ¿Qué estamos diciendo? Bien, entonces, dada la vida de hoy, los docentes generalmente tienen poco tiempo para leer. Es una realidad. A menos, qué sé yo, que hayas logrado concentrar a una escuela de siempre en la mañana. Pero es muy difícil concentrar. O sea, tener todas tus horas en una sola escuela es muy difícil. Sí. Espera para que termine y guarda. Entonces, ¿qué es lo que hacen los diseños curriculares? Te alivian el camino. Porque vos ya tenés una selección que está valorada por críticos y vos elegís de esa selección. Que es muy diferente ir vos a las librerías de San Miguel de Tucumán, elegir entre millones de libros que hay. Entonces, hay que verlo también como una ayuda. No solamente como una imposición, que sí lo es, pero también como una ayuda, porque hay gente que está trabajando para eso, se le pagan para leer libros y elegirlos para la escuela. Entonces, ¿por qué no voy a aprovechar eso si yo no tengo tiempo de leer? Bien, ahora sí, Berta. ¿Berta, verdad? Sí. No, por ejemplo, ¿cuántas horas son las del profesor de secundaria? El máximo de horas que puedo tener, 42 horas. Sí. ¿Y eso cómo se cubre? O sea, ¿puedes tomar, digamos, menos horas? Puedes trabajar lo que vos quieras, con un máximo de 42 horas semanales. ¿Todos los días Si trabaja, querés profe? trabajar 3 horas, trabajas 3 horas, nadie te obliga más. ¿Todos los días trabaja, profe? Yo sí, De lunes a viernes. de lunes a viernes. Está bien, está bien, está bien. ¿Te gusta, Taniela? Sí me gusta la plata, pero tengo pocas horas en realidad. Yo tengo 27 horas. Porque tampoco quiero trabajar más, ¿no? Me estoy llevando muy bien. No me da mucho problema. Pero sí, igualmente ando por todo Tucumán, por ejemplo. Ajá, ¿dónde más tiene? Tengo Alderete, San Miguel de Tucumán, Lules y acá. Y tenía Villa Quintero también, que yo he renunciado ahí porque lo mismo que el vecino que trabajar mucho. Bien. Eso implica que tengan muchas escuelas, cada escuela con su exigencia particular de reuniones, actos, cosas que hay que presentar. Y todo esto te quita tiempo de lectura. Eso es una realidad. Igualmente ustedes que están estudiando, seguramente también trabajan. Y también tienen su vida, que si yo tendrán hijos, sobrinos, familia que cuidar, y les quita tiempo de lectura. Entonces, hay materiales realizados por el ministerio que te ayudan en eso, como los diseños curriculares. Hay prácticamente diseño de clase ahí. O sea, si te pones a leerlo bien, vas a ver que ya hay planificaciones anuales que puedes usar. Profesor, Sí. Por ejemplo, ¿cada cuántos años? Porque yo buscaba y había uno del 19. Después había otro, entonces no sabía con cuál era el que tenía que trabajar. ¿Cuál es el que trabaja en internet, no? Internet. Sí, creo que del 19 el que está ahora. Muy bien. Sí. Sí, que no No cambian. hay duda, digamos. No cambian cada tiempo establecido. O sea, cambian más bien por políticas educativas que por que todos los gobiernos se pongan de acuerdo y cada 5 años vamos a cambiar los diseños curriculares. No funciona así, cambia más por política. Cambia el ministro de Educación, que cambia la política educativa, que cambia la ideología y que cambia los textos. Entonces, ¿cómo se forma ese diseño curricular? Por la junta, digamos, de especialistas, digamos, que se reúnen y... Hay una serie de textos y escritores que están muy trabajados, por ejemplo, por las universidades. Los críticos literarios que trabajan en las universidades trabajan leyendo textos, ¿verdad? Entonces, algunos textos comienzan a ser valorados. Dice, por ejemplo, Juan Quirós es el autor del momento, que escribe muy bien, es muy crítico,
tiene una postura respecto a esto que es muy interesante, es muy valorable. Entonces ese texto comienza a ser más difundido. ¿Por qué? Porque lo avala la universidad. ¿Eso sería el canon, profe? Si así se empieza a formar el canon. Mucha gente que trabaja en la universidad colabora con el Ministerio de Educación. Entonces los críticos y el Ministerio de Educación trabajan en conjunto. El Ministerio de Educación de la Nación, en teoría, escucha a todos los ministerios de las provincias y elabora los NAPs. Los NAPs están pensados como un criterio de organización de todo el sistema educativo. Entonces, los temas, las políticas educativas y los lineamientos generales están en los NAPs. Por ejemplo, un lineamiento general podría ser: en Argentina, desde ahora, vamos a comenzar a ver a los pueblos originarios como una herencia cultural que aún vive en Argentina. No se va a hablar más de lenguas muertas de los pueblos originarios ni de culturas acabadas, sino de pueblos que aún viven y conviven en el territorio nacional. Y es un lineamiento. Entonces van a comenzar a proponer textos que tengan que ver con eso. Entonces te van a poner coplas, por ejemplo, que se cantan aquí en Tafí del Valle. Te van a poner escritores como José Acame de Jujuy, que mantiene bien vivo eso. Y van a empezar a reflotar a otros autores que muestran cómo vive una comunidad originaria hoy en día o en el siglo pasado aquí en Argentina. Ese sería un lineamiento. Entonces, cada provincia, después, en sus diseños curriculares jurisdiccionales, toma esos lineamientos y propone también textos de autores tucumanos, por ejemplo, que se podrían enseñar en la escuela. Entonces, todo esto parte de qué? Tenemos el trabajo de las universidades, el trabajo del Ministerio de Educación sobre ciertos textos, una lista de textos, supongamos que sean 100 libros o 100 autores que están avalados por esas organizaciones. Las universidades, el Ministerio de Educación, las editoriales también, que lo que hacen es, y otros escritores también, lo que hacen es estar de acuerdo en que ciertos textos son importantes. Y esa lista de 100 textos se convierte en canon. La palabra canon viene del ámbito de la iglesia y también quiere decir como medida. ¿Han visto los pasos que sigue un santo para canonizarse? Que tiene que cumplir ciertos requisitos, pasar por determinados estadios, hasta llegar a canonizarse, ser un santo canónico. Lo mismo pasa con los textos, solamente que comienza en las editoriales. ¿Qué es lo que hacen las editoriales? Aceptan el autor. Si el autor no publica, no va a llegar nunca a ese canon. Entonces las editoriales tienen el poder ese de publicar a los autores y promoverlos. Una vez que lo han promovido, se mandan también a las universidades para proponer a los autores, para presentarlos. Las universidades los trabajan, los estudian y los proponen como textos valiosos. Eso sería el canon literario. El canon literario no es necesariamente igual al canon literario escolar. El canon literario escolar se forma cuando entra en acción el Ministerio de Educación. En teoría, en consulta con diferentes maestros profesionales de educación de todo el país, avalan ciertos textos que están relacionados con el canon literario, pero que son valiosos para poner en la escuela. Por ejemplo, hay textos que, aunque estén en el canon literario, no están en el canon escolar. ¿Por qué? Porque pueden no ser considerados aptos, qué sé yo, para niños y jóvenes. O porque consideran que no aporta nada valioso a la educación, pero sí a la literatura. Pensemos, por ejemplo, en el Marqués de Sade.
¿Ustedes han cursado literatura francesa todavía no, verdad? ¿Casi? Marqués de Sade es un escritor que escribe de una forma muy naturalista relaciones sexuales, por ejemplo. Y no pone en el canon escolar, porque no va, no es el contexto. Pero sí es muy reconocido en el ámbito literario. O sea, ahí tiene una diferencia. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Seguro? Igualmente vamos a volver sobre esto otras clases acá. Sigamos leyendo. Ellos son niños. Ya me he vuelto, perdón. Ajá. Todo esto, ¿por qué comenzamos? Llegamos a hablar de esto. Porque estábamos hablando de los textos, por ejemplo, que los textos los chicos. Bien, Porque del se proceso acordaba de de José. selección. Porque se acordaba de José, profe. Por José. Por José. En el parcial le pone, ¿qué tiene que ver José en todo esto? Tiene que saber. Entonces, ese proceso de selección también lo hace el maestro, el profesor. Porque de todos los textos que él conoce, selecciona alguno. O sea, dice, estos son los importantes para mi alumno. Entonces también hace una selección y le presta esa selección a los estudiantes para que elijan ellos. El maestro lector, como mediador importante, que no debe tener jerarquía cultural ante el alumno, los alumnos como agentes intermedios que aconsejan y entusiasman, y el requisito de una biblioteca bien dotada, están sugiriendo un tipo de relación con el mundo del libro y la lectura que no se limita a una acotada reproducción de algunas lecturas mínimas incluidas, por ejemplo, en un libro de texto, sino que se percibe la escuela como un escenario propicio para un prolífico intercambio de lecturas. Esto hace alusión a unos libros que venían antes, yo creo que ustedes ya han trabajado con eso, que eran manuales que, por ejemplo, te venía un pedacito del Quijote, un pedacito de Martín Fierro, y te lo iba explicando. Eso se llaman los libros de texto o manuales que venían antes, ya no creo que no vienen. Ah, pensé que me estaba diciendo algo. Entonces ustedes... ¿Trabajan en la secundaria con manuales? No. ¿Sí? Ah, mira. ¿Qué manual estás trabajando, sabes? Sí, pero era uno que era en la biblioteca. Pero es lindo el manual. Sí, pero el me libro, acuerdo. el libro es mejor que el texto. Porque el libro. Cada vez que ves que hay manual, por eso de pronto cuál. No, Porque hay manuales que pueden estar guay, ¿no? Está bueno. Y hay manuales que no. Por ejemplo, te ponen 4 estrofas de Martín Fierro y te explica todo el Martín Fierro. ¿Estás leyendo literatura? No. ¿Cómo? Yo leyendo teoría. Claro. Y peor aún porque estás leyendo la interpretación de otra persona. No hay espacio para tu interpretación. En este texto, Bombini sobre todo se para en contra de lo que él llama el enciclopedismo. ¿Qué es esto? Cuando a la literatura se la desplaza en favor de datos. Por ejemplo, datos del nacimiento del autor, datos del contexto, esos datos de publicación del libro, la política del momento, y la literatura queda relegada a un pequeño espacio de clase. Por ejemplo, tenés 3 hojas del manual, tenés 4 estrofas del Martín Fierro, tenés todo lo demás e interpretación de otra persona y datos accesorios. ¿Por qué estaría mal eso? Porque no te deja lugar a tu interpretación. O sea, no te estás formando como un lector de literatura. Bueno, pienso que en base a esa interpretación también puedes aprender a ver, digamos, tu postura. También puedes aprender a partir de la interpretación de otro. Podremos hacer el experimento después. Pero para eso también Sí, tienes sí, que así poner es. otro punto de vista de otro manual, de otro. Claro, habría que ver cómo lo trabajas en clases, Manuel. Eso también es clave. Lo inverso de eso, ¿qué podría hacer? Lees la literatura, el libro completo,
y lo vas completando, tu hipótesis de lectura la vas completando con datos que puedas buscar. Por ejemplo, estás leyendo el Martín Fierro. Te dice, bueno, acá quizá hay un dato de la vida del autor. Es una hipótesis. Y propone una búsqueda de la biografía del autor, pero leyendo primero el libro. ¿Entiendes? O sea, no te doy todo el dato yo, sino que haces que el otro busque, que se interese. Es dificilísimo, ¿no? Es más fácil dar manual, ¿sí? Pero lo que se busca justamente es que el sujeto piense, se empiece a motivar. Que hoy en la escuela secundaria, por ejemplo, muy pocas cosas motivan a los chicos. ¿Por qué? Por un lado, tener que estamos inmersos en un contexto de hiperconsumo. Hipermotivación. De todas las cosas que tienen. Claro. ¿Por qué le digo hiperconsumo? Por ejemplo, ¿alguien tiene Netflix de acá? Sí, yo. Bien. ¿Ha hecho alguna vez maratón de series? Sí, Explique qué es una maratón de serie. Ves todos los capítulos seguidos. Bien. Tiene una serie, tiene 54 capítulos y te lo veo todo el día. Sí, pero. ¿Verdad? O sea, ¿se acuerdan cómo se veían las novelas antes? No, espera un día. Veías un capítulo de 50 minutos y esperaba un día para ver otro. Ahora un día te dicen, te voy a publicar la temporada 2 y te la publican completa. No es que te publican un capítulo un día, otro capítulo. Sino está toda la temporada subida y vos te la ves todo en 2 días o 3 días. Mucho consumo. Aunque no tengas tiempo de hacer lo mismo. En serio, porque me ha pasado. Te da un año. Por eso te digo hiperconsumo, porque estamos inmersos en tanto consumo que consumimos que no puedas. Fíjense también, ¿qué es lo que hacen apenas se despiertan? Abrir el celular. ¿En serio? Sí. Igual temprano. ¿Por Yo qué? me informo, empiezo. Ah, sí, no, ¿en serio? Prendo la tele primero y te dice, ay, te he informado temprano. Bien. Aunque no te haga falta, aunque no tengas ningún mensaje, nadie te escribe hace 3 días. Está tachado todo, pero vos mismo abres el celular. A ver la hora, a ver la hora. O sea, no podemos dejar el celular, porque ya es parte de nosotros. O sea, si lo tengo en el bolsillo, lo estoy tocando. Si me olvido, voy a comprar pan, lo llevo. ¿Por qué llevo a comprar pan? Para sacar. ¿Por qué? Para sacar fotos al pan. ¿Verdad? Entonces, todas esas cosas, todo ese estímulo de consumo que hay, hace que los chicos se interesen en lo más presente, lo más ahora. En cambio, la literatura es el tipo de conocimiento que te lleva al mañana. ¿Entendés? Te lleva a pensar en otra cosa. Pero en contraposición a eso, el celular te enseña a pensar en la hora. Por ejemplo, vos estás pasando, y te aparece un puntito ahí que te dice que hay una nueva publicación. Entonces baja para ver la nueva. Y después vuelve a subir, y te aparece, y estás así todo el día. Es impresionante cómo funciona eso. Entonces, es muy difícil motivar a los chicos por eso. Es bello el internet porque yo creo que antes no tenía de dónde ver ninguna información, no tenía de dónde informarte nada, solamente lo que te decía el profesor y ya está, entendías o no. En ese sentido me encanta poder. Porque no digo que esté mal. Un montón de cosas. No digo que esté mal internet. No, pero yo dije, bueno. Le digo que lo que dificulta nuestra clase es el hiperconsumo. Porque los chicos. ¿Y los chicos están en clase con el celular? Sí. Decir que no. Decir que no, te voy a decir, bueno, profe, ¿te voy a dar vuelta? ¿Así lo hacen? ¿Por qué así? ¿Y ustedes mismos? ¿Están en clase en el celular? Pero están con el celular. Mira ahí lo tiene bien aquí. ¿Verdad? Entonces, Sí, pero nosotros viajamos, ¿qué estamos? ¿Qué tenemos? Pero estamos. Entonces hay que entender también todo eso que está pasando para ver cómo hago yo
O sea, hay tipos que están todo el tiempo con diferentes dispositivos, no solamente los celulares, diferentes cosas que están llamando la atención constantemente, y vos le decís, nos paremos toda la clase el día de hoy en un párrafo y veamos cada palabra que está ahí, por qué está escrita de esa manera. Y hay que hacerlo, ¿vale? Seguramente no te va a dar importancia, pero vos tenés que hacer lo mismo. Lo que decían ustedes, ¿escriben los chicos hoy? Sí escriben. Pero hay que ver qué escriben y cómo lo escriben. Por ejemplo, en mi estudiante de secundaria hay muchos errores de ortografía. Es que, por ejemplo, lo de errores de ortografía, ya desde la primaria no le corrige maestro. Entonces, como es chiquito va a saber si de la primaria, supongamos que el padre no sabe. Porque el padre tiene primaria nada más. No digo ya de los chicos de colegio, que ya saben otras cosas que visten en el informativo que no sé qué son, que dicen que en la universidad están a full, los chicos con caen, y no sé qué una palabra rara, no sé qué. ¿Qué será? No tengo idea, pero es algo del teléfono de escuela los chicos y decía. Pero creo que pasaba con eso. Y el secundario también, el secundario es un colegio privado, me imagino. Porque es una cosa que me ha escuchado de atención. Me deja duda que será. No me acuerdo el nombre. ¿Por qué es lo que hacían? No, ella dijo eso, que los chicos utilizan mucho eso. ¿Para qué? No, para Pero como no una sé. aplicación, no sé qué es una red social. Pero no ha dicho eso. Ella nombraba que yo diga, no, los chicos utilizan mucho Skype, pero no tengo ni idea, me ha explicado qué es, ¿entendés? ¿Será chat, GTP? ¿Para qué? No sé, eso decía. Ah, cuando descubren, me cambia la vida. No queremos saber. Inteligencia artificial. Sí. Pues sí, escribiste un poema y te lo escribo. Sí. Como que sea. Bien. Entonces, por eso he incluido medios digitales en el programa. Porque es lo que se viene, no podemos quedar atrás. No podemos. Ya la forma de escribir, la forma de leer están cambiando. Entonces, es necesario que lo empecemos a preparar para eso. A todo esto, Bombini, ¿qué tiene que ver? Es que siempre. Porque él está criticando modelos, ¿verdad? Está criticando que dice, la literatura no puede ser usada para la moral, no está pensada para ser utilizada para trabajar casos de bullying, por ejemplo, que se usa mucho en la escuela. No está creada para trabajar el problema de suicidio en secundaria. Entonces, él dice, hay que mirar estos modelos, que son los modelos que ya estamos hablando ahora. Dice, miren lo que hacen ellos. Lo que hacen ellos es poner en contacto a los chicos con el mundo de la literatura. La literatura como un encuentro con la estética, un encuentro con el proceso de selección y creación, como hace Iglesia. Y después te dice, por ejemplo, que la literatura también se mueve con la política. ¿Por qué? Pues dice, en los 80, con el retorno a la democracia, se ha abierto el canon. Y ha comenzado a ingresar, por ejemplo, la literatura infanto-juvenil. Con la literatura infanto-juvenil, lo que ha pasado es que el mundo de la literatura se ha acercado al mundo de los jóvenes. Entonces ha empezado a hablar un idioma más cercano. Piensen, ¿qué libros son escritos para jóvenes? De los clásicos. El Quijote no. El Principito. Ajá, el Principito podría ser. Sí. Bien. ¿Cuál otro? Andersen. Hans Christian Andersen. ¿Cuál? Hans Christian Andersen, lo cuento. Ajá, bien. Bien. Son buenos cuentos. Son buenos. Entonces, Lewis Carroll. Lewis Carroll, Alicia. Bien. Empiezan a ingresar textos que son más llegables al estudiante. Entonces empieza a cambiar
el pensamiento sobre qué es importante de enseñar literatura. ¿Se acuerdan que al principio había dicho que la literatura es algo controvertido? ¿Qué enseñamos cuando enseñamos literatura? Es una gran pregunta. Decíamos que no enseñamos psicología ni moral, entonces ¿qué demonios enseñamos cuando enseñamos literatura? Cuando enseñamos literatura, enseñamos literatura. Que ya es suficiente. ¿Qué es enseñar? A pensar en profundidad los textos, a leer de otra manera, a entender el lenguaje de otra manera. Entonces, ¿ese conocimiento es algo que se puede enseñar? Sí, se puede enseñar. ¿Cómo se enseña? A partir de la práctica misma de la lectura. Entonces, lo que hay que pensar es en formar lectores de literatura. ¿No quiere leer nada? ¿Cómo es? Yo le digo que me lea los textos porque me canso mucho ahorita. ¿Y qué le da? ¿Le da bombín a su hijo? Perfecto, bello. Bien, para que lea. O sea que usted no quiere leer y le da a su hijo para que lea. No, es que yo no quiero leer, porque yo me cansa la vista. El teléfono es una porquería. Ya estoy ciego por culpa del teléfono. Ay, no. Entonces, cuando yo estoy cansada, le pido a él que me lea, entonces yo escucho. No quiero leer. Hasta que puede ser que vas grabando y después te escuchas. Igual ahora hay mucho. Hasta que puede ser que grabas leyendo y después te escuchas. Y hay una que me acuerdo que yo la leía cuando era más chica, que es Wattpad. Y ahora le he preguntado a varios chicos que van, por ejemplo, a matemática, o varios chicos que van al colegio y la mayoría de nosotros todos saben qué aplicación es y conocen el libro y hablan entre ellos. Sí, piensen que hay muchos fenómenos, ahí con lo que dice ella me hace acordar, que hay muchos fenómenos de ventas masivas de libros para chicos. Por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter ha sido un exitazo en venta. Se ha vuelto multimillonario el escritor. ¿Cómo? Bestseller, exactamente. Y hay una literatura infanto-juvenil que está surgiendo de todas partes. Se están vendiendo muchísimos libros para jóvenes y niños. ¿Nunca pensaba en escribir, profe? Pero cuando era chico escribía, pero después ya no. ¿Qué libro leías tú con los chicos de secundaria? Bueno, yo tengo literatura en secundaria. ¿Qué enseña? Tengo una... Recién este año estoy empezando con un curso nuevo a tener literatura. He sumado otra escuela. Pero yo tengo una materia que se llama Lengua y Cultura Global. En secundario, sí. Entonces sí hacemos muchos talleres de escritura. Porque, bueno, yo les he planteado que escriben muy mal los chicos, mucho error de ortografía. Entonces sí hacemos muchos talleres de escritura. Por ejemplo, la mitad de la materia es taller de escritura. Y la otra mitad es observación de la propia cultura. La primera clase, por ejemplo, es escriba la historia de su familia. Historia de amor a su abuelo, historia de sus mudanzas, chismerío de los vecinos. Bien. Esperen, ¿dónde van? Las chicas nos vamos. Joder. Bien. Me llegó tarde. ¿Profe, tiene que venir a la 1 de la mañana? Sí. No, viene a la 1. Justo me preguntar lo que va ahora. ¿Ves? Si ustedes llevan un taller, nos quedan. Si nos lleva hasta allá. ¿A dónde van? No. ¿Mucho taller, profe? Sí. ¿Mucho taller? Traten de taller. Muchos talleres de escritura, ¿no? Mira, acá tenemos un taller de escritura. ¿Cómo? O sea, taller, ¿cómo sería, profe? ¿El día? ¿Cómo sería la...? Bueno, después también en el programa tenemos un taller. Ajá. ¿Cómo sería la estructura? ¿Sería para un día o para varios días? No, lo pueden hacer todo el año.
¿A todo el año el mismo taller? Ustedes tienen una materia que es taller. Ustedes tienen Leo. Claro. Esa materia es taller. O sea, han visto que no Claro, hay mucha pero bibliografía. enseñado. No maneja mucha bibliografía, se trata todo sobre todo lo que ustedes hagan. Ah. Chao. Este es un taller de lectura. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este taller? Lectura. Se lee, sobre todo. Y han hecho de lectura Se y elige un lectura. tema. Se llama Perseo y la gorgona Medusa. Comprensión lectora, protagonistas del mito. Padres. ¿Qué me tienen por ahí? ¿Quiénes son los padres? ¿De quién? Del personaje, ¿verdad? No, leo por Dice, protagonista del ¿De mito. Perseo? Padres. ¿O de la gorgona? Que eran los padres de Perseo y los padres de Medusa. Sí. La ciudad, o sea, el lugar. La ciudad ¿Dónde donde sucede. sucede? ¿Qué es? Bueno, aquí hay una diferencia entre estos dos tipos de preguntas. Por ejemplo, estas se llaman preguntas de control o preguntas literarias. Son, por ejemplo, los nombres de los personajes que van acá lo van a encontrar escrito, ¿verdad? Ahí. Pero, ¿qué es? ¿O cómo se produce? O son preguntas que van a buscar la interpretación seguramente. Por ejemplo, qué sé yo, podría ser Perseo, ¿por qué se enamora de Medusa? ¿O por qué Medusa tiene violas en la cabeza? Quizá el mito no te lo dice, pero vos podés pensar algo, hacer una hipótesis sobre eso y proponer interpretación. ¿Qué misión debe realizar el Perseo engañado? Esto también es un texto literario. Perseo utiliza unos objetos que le ayudarán en la misión. Dibújalos y agrega cómo los consiguió. Completar con esta novela. La mayoría son preguntas de control, que se pueden encontrar leyendo solamente, sin necesidad de hacer interpretación. Describe Perseo. Sí, son todas preguntas que no necesitan interpretación, las que podemos ver. Habría que ver si la profesora cómo maneja la clase, o el profesor, porque faltaría un momento de interpretación, que los chicos puedan discutir sobre esto. Seguimos con esto. El maestro lector, como mediador importante, que no debe perder jerarquía cultural ante el alumno, los alumnos como agentes intermedios que aconsejan, entusiasman y el requisito de una biblioteca bien dotada, están sugiriendo un tipo de relación con el mundo del libro y la lectura que no se limita a la acotada reproducción de algunas lecturas mínimas incluidas, por ejemplo, en un libro de texto, sino que se percibe la escuela como un escenario propicio para un prolífico intercambio de lecturas. Esta actitud interesada por otorgarle un lugar relevante a la lectura literaria en la enseñanza y considerarla como una práctica cultural activa, da cuenta también una experiencia desarrollada en el ámbito de la escuela media, en la Escuela Normal Superior de Córdoba entre 1942 y 1947. Luis Viera, Méndez y Antonio Sobral fueron los pedagogos que produjeron la experiencia de la profesora Delia Rabadelo y María Luisa Cresta, de Leguizamón. Se destacaron en el área de lengua y literatura. La propuesta partió de una contundente crítica al enciclopedismo y buscó alternativas de lectura de textos literarios, los que los alumnos tuvieran un protagonismo activo. Un ejemplo interesante consistió en la preparación de una pequeña antología poética a cargo de los alumnos, quienes se convierten en productores de selecciones para la lectura. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí los chicos, Erika? ¿Ah, no lo tiene el texto? ¿No lo tiene el texto? ¿Qué es lo que hacen ahí los chicos? En esta actividad que estamos haciendo acá. Hablaba acerca de la enciclopedia. Bien.
Pero la actividad que se propone acá a los chicos que hagan una antología de poesías. Una selección, ¿no? Que hagan. Sí. Una selección. O sea, que recolecten poesías y las unan. Sí, ¿por qué no? Por ejemplo, le proponen a los chicos que traigan canciones con un tema en común. ¿Cuál podría ser un tema en común de una canción? Canciones que hablen de dinero. Entonces los chicos traen todas canciones que hablan de dinero y los reunieron en antología. Y el trabajo que tienen que hacer además es comentar los textos, de qué se trata cada uno, cómo lo ven ellos, para que tengan forma de antología. Perdí. ¿Lo tiene usted? Ahí está. A cargo del alumno, quien se convierte en productor de selecciones para lectura. Interesa citar la consigna completa y cómo fue recibida por los alumnos. La preparación de una pequeña antología poética propuesta de dos maneras. La primera, con la distribución de autores, por lo general modernos o contemporáneos, entre los alumnos del curso, para que cada uno recopilara de ellos las poesías que mejor comprendiera y gustara. La segunda consistió en establecer temas de abundante motivación poética: la tarde, la infancia, la lluvia, la luna, para que se recogieran poesías de diversos autores sobre cada uno de ellos. Estos trabajos realizados con entusiasmo y cariño, es la palabra, fueron entregados finamente ilustrados con grabados y acuarelas y completados con prosificaciones o comentarios de poemas. Entonces, ¿qué dicen? Le dan un montón de poesías del autor y dicen selecciona las que más te gusten o las que más le entiendan y esa la vamos a juntar en una antología. Otra es darle temas, como yo he dicho recién, como la luna, que junten todas las poesías de la luna y las presenten. Los alumnos puestos en situación de llevar adelante una producción de tipo editorial se presentan como otro ejemplo interesante de la relativa autonomía de la literatura en el aula escolar. Manipulan textos, toman decisiones acerca de su selección y del interés de su lectura. Y en este sentido, desarrollan actividades propias de lectores autónomos. Están produciendo una antología, pero esta tarea no se subordina a un conocimiento escolar preestablecido, sino que su lógica de producción se parece a la que desarrolla un lector profesional. Enrolados en el espiritualismo estetizante, estos educadores confiaron en la creatividad, en la imaginación del adolescente y informan libremente. La lucha era, a su vez, contra el enciclopedismo, contra el historicismo y contra el memorismo. ¿Qué será eso del memorismo? De aprender algo por memoria, ¿no? Claro, de aprender datos de memoria. O se usaba mucho antes también aprender poesía de memoria. ¿No te acuerdan ustedes? ¿Sí? ¿Sí? Aprender poesía de memoria, ¿no lo han hecho así en el seminario? No, claro, no es Sí. Las tablas también, en matemáticas. Las tablas también en matemáticas. Claro. Entonces, te aprender poesía de memoria, pues no quiere decir eso que le entienden, ¿verdad? ¿Por qué no tengo que retirar? Bueno, pues. Por ejemplo, a mí en secundaria me ven rendir literatura de tercer año con un poema de memoria. Hasta el día de hoy lo sé, pero no sé si lo entienden. Son cosas diferentes. Al romance me lo sabía de memoria. ¿Pero de qué habla el romance? No sé. Pero también sirve trabajar la memoria, profe, ¿no? ¿O no? También sirve trabajar la memoria, pero hay que ver con qué fin. Porque trabajar la memoria, o sea, Claro. No todo el tiempo, pero sirve. claro que sí o sí necesitas saber datos de memoria. Necesitas tener datos de tu memoria que sirvan. Pero, por
ejemplo, te aprendo una poesía de memoria. ¿Y ese dato para qué te sirve? ¿Cómo? Para probar. Para probar solamente. ¿Verdad? No está relacionado con otro tipo de cosa, de actividad que te haga leerlo mejor. O sea, habría que ver cómo se relacionan esas dos cosas. Cómo aprender algo de memoria te sirve para aprender algo más profundamente. ¿Qué pasa con las tablas, por ejemplo, que te las sabes de memoria, pero te puede servir para resolver otros ejercicios? ¿Verdad? O lo puedes poner fácilmente en cosas de la vida cotidiana. Con la literatura no te pasa eso. Con la literatura vos tenés que pensar en profundidad. Y aprenderlo de memoria, si no tenés otro estímulo además de eso, no te va a servir. Lea. En la década de 1980 se registran críticas hacia el modelo de la historiografía literaria, que se reintegran a través de diferentes intervenciones, y ya desde esta época se producen interesantes procesos de ampliación del canon de lecturas de la escuela media, marcadamente influido, por un lado, por la lectura en la universidad de autores como Jorge Luis Borges o Luis Cortázar, y por el otro, por el fenómeno de Isabel II. Ya me corriendo.